Viene la famosa reforma tributaria, y esa reforma tributaria viene con un regalo con una cerecita, que será el IVA al 19%. ¿Qué piensa usted qué efecto va a tener esto en sus comerciantes? Pues yo diría que varios. Lo primero, pues hay que comenzar a aclarar que en el caso del IVA el comerciante actúa como un cajero. Es simplemente una persona que debe pasar el dinero de un consumidor final a las arcas de la DIAN. Y eso es efectivamente lo que hace el comerciante. Pero obviamente que en la medida en que suban los productos en un 3%, pues va a ser un golpe sumamente duro para el consumidor en primer lugar, y en segundo lugar para el comerciante, porque comienza a competir con el informal. Si ya competir con el 16 es toda una proeza. Entre las personas que lo cobran y se quedan con él, personas deshonestas, pues que deben ir a la cárcel, y entre los que no lo cobran, que simplemente no facturan, realizan la venta, generalmente en efectivo o en cualquier otro medio de transacción que les permite evadirlo, y simplemente no lo facturan. Entonces se pueden dar el lujo de vender un 16% por debajo que no lo pueda hacer el comerciante. Así las cosas, la competencia desleal pues es un golpe duro. Y en segundo lugar, pues es un golpe muy duro, como le decía, para los consumidores. Mire, cada punto del IVA a precios de hoy debe estar produciendo 2.7 billones de pesos según mis cálculos. Para una economía como la del año 2017, porque eso operaría para el 2017, estamos hablando de 3 billones de pesos, cifras gruesas, cifras de granero, que digo yo. Y 3 puntos representarían 9 billones de pesos que le sacarían del bolsillo a los consumidores. Lo mismo al de salario mínimo que a uno de salario integral, para poner la comparación. Es el impuesto más regresivo que existe, porque grava durísimo a las personas que menos tienen. Entonces ese es un asunto que hay que oponerse. Aquí lo que hay que atacar seriamente es la evasión y tratar de ampliar la base con unos productos que no pagan y que deberían pagar. Sobre ese tema de la evasión, quiero preguntarle en España a Rafael, ya que pues el tema del IVA se unió a la crisis económica en España. Pero Rafael, leía un informe hace un par de años sobre cómo en los estratos más pudientes la encuesta era impresionante. Más del 70% de los encuestados reconocían pagar en negro. Es decir, hacer un acuerdo con el vendedor para no pagar IVA. IVA, pero impresionante. Creo que hasta un candidato presidencial lo reconoció, ¿no? Sí, de hecho, cuando en las tiendas, y eso es complicado, porque eso se factura con la máquina y eso marca el IVA y eso es lo que te piden los inspectores de Hacienda. Pero cuando te hacen una chapucilla en casa, un fontanero, un electricista, te preguntaba, ¿la factura la quiere con IVA o sin IVA? Y entonces tú decías, pues sin IVA. Y eso era dinero negro que se embolsaba directamente. Y todas las chapucillas que se hacían en España, yo creo que todavía se pregunta siempre con IVA o sin IVA. Pero en las tiendas eso ya es prácticamente imposible, porque como van con la maquinilla, eso calcula directamente el IVA y eso va directamente a la inspección de Hacienda. En las tiendas donde están productos de la canasta familiar, sí. Pero en las tiendas donde está una curiosidad suya o un retrato de un general de la Segunda Guerra Mundial, ese también le preguntan, ¿no? Sí. Eso en los anticuarios así raritos y eso también te preguntan con IVA o sin IVA, sí. ¿Con IVA o sin IVA? Sí. Don Guillermo, ¿no es esa una preocupación que lleguemos a ese escenario en que cada rato nos van a preguntar ¿con IVA o sin IVA? Eso es lo que pasa, eso es lo que acaba sucediendo cuando los impuestos suben de una manera tan exagerada. Un IVA del 19% lo que va a incitar es a todo el mundo a decir, no, a mí sin IVA, a mí no me haga factura, yo le pago en efectivo, pero a mí no me haga factura porque es que la persona se ahorra el 19%. Y eso es lo que es fatal para el comerciante organizado. Aquí hay que volver a retomar unos estudios que hizo tal vez hace algunos años y no hace tantos, el doctor Steiner y la doctora Carolina Soto, nuestra antigua viceministra de Hacienda y hoy en día alta ministra o alta consejera de la presidencia para la competitividad. Ella hizo
de esos estudios famosos donde demostraba que si uno ampliara la base, el IVA podría rebajarse a unos niveles impresionantes, pero yo no recuerdo bien, pero hablaba algo así como del 4 al 6%, no quiero ser inexacto. Habrá que volver a releer esos estudios que son por demás bastante interesantes y de una persona pues tan cercana al gobierno como es ella, hay que volverlos a leer. Pero aquí, como le digo, aquí lo grave es que a las personas menos pudientes y a las pudientes también les van a sacar del bolsillo 9 billones de pesos anuales. Eso no deja de ser dos centavos, es una cantidad ingente de dinero. Que hay que controlar la evasión, atacarla duramente y ser muy cuidadosos con el gasto, porque es que no va a haber recurso que alcance. Le doy un dato, Julio. El recaudo en el año 2010 fue de 70 billones de pesos. El recaudo este año va a estar alrededor de los 125 billones de pesos. Eso representa que en 5 años los colombianos estamos pagando alrededor de un 80% más en impuestos, en solo 5 años. Sí, doctor Botero, quisiera preguntarle, entonces, en esa medida, ¿cómo equilibrar las cargas tributarias? Porque las grandes empresas también han dicho que se ven afectadas en su competitividad por la cantidad de impuestos que tienen que asumir. Entonces, en esa medida, ¿cómo se equilibran entonces esas cargas tributarias, tanto para el empresario como finalmente pues para los consumidores que se verían afectados con un incremento al IVA? Como le acabo de decir, es que hay que trabajar en ambos lados de la ecuación, no solo sobre el ingreso, sino sobre el gasto. Trabajar sobre el gasto es absolutamente fundamental. Si no trabaja uno sobre el gasto, pues no puede llevar los impuestos a los niveles que quiera, que ningún dinero le va a alcanzar. Eso es lo mismo que una economía familiar. Uno no puede gastar más de lo que tiene, y si uno se vuelve exagerado en el gasto, pues no va a haber recurso ni salario que le alcance. Aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí hay que buscar un mecanismo que definitivamente haga que ese gasto esté muy focalizado, que vaya donde debe ir, una lucha frontal contra la corrupción, ni más faltaba que no, pero también en moderación de ese lado, porque del otro lado yo diría que las finanzas están agotadas. Y la otra cosa que nos preocupa inmensamente es el impuesto a los dividendos, porque el impuesto a los dividendos va a acabar de descapitalizar las empresas. Todos los socios o accionistas van a decir el año entrante, no, a mí entrégueme mis utilidades retenidas, porque yo no voy a pagar en el 2017 impuestos sobre eso. Y en el 2016 va a venir una descapitalización de las empresas que no deja de ser altamente preocupante. Doctor Botero, quisiera saber si es posible que usted nos determinara cuáles son los sectores que se verían afectados con un aumento del 2% del IVA. Pues bueno, yo estoy haciendo cálculos del 3%, en lo que me he referido, pero muchísimos, pues básicamente los productos básicos que están gravados, que es lo que más se consume, son productos de consumo popular. Hay algunos que no están gravados, otros que sí, pero el sector servicios, por ejemplo, ese que hablaban ustedes ahora, ese es un sector que se ve duramente golpeado y ese sí que puede llevar a informalidad. Y bueno, y todos los bienes durables y semidurables, que son por su precio pues altamente costosos y que generan un IVA verdaderamente importante. Doctor Botero, le cambio de pregunta para hablar de tema, para hablar de el tema de la tasa de usura. La Superintendencia Financiera ayer fijó esta tasa en el 29.52%. ¿Esto qué impacto tendrá en los créditos ordinarios y de consumo para los colombianos? Porque no te escuché la pregunta, ¿me la quieres repetir? Sí, señor. Le preguntaba sobre la nueva tasa de usura que fue fijada ayer por la Superintendencia Financiera en el 29.52%. ¿Esto qué impacto tendrá en los créditos de consumo para los colombianos? Bueno, lo que es más grave es que si uno hizo compras, que ahí hay una profunda injusticia. Si uno hizo compras y las tiene diferidas con la tasa vieja, automáticamente le aplican la nueva. No es que le quedó congelado a la tasa antigua que uno venía. Digamos, una persona que hizo una compra a 12 cuotas, llevaba 6 y antes la había comprado con la tasa que era abierta, que era inferior, pues en este momento pues tiene que pagar la totalidad sobre la tasa nueva. Eso lo que desestimula pues es el endeudamiento, sin lugar a dudas, y lo que se pretende es que las personas consuman menos. Esa es la estrategia del Banco de la República al subir las tasas de referencia. Entonces, pues, tenemos una situación compleja porque
tasas al alza pues contraen la economía, y una contracción de la economía pues hace que los consumos pues tiendan a disminuir, mejor dicho, disminuyen los consumos y contraen la economía. Doctor Botero, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable y feliz año para usted y todos sus comerciantes. Lo mismo para usted, Julio, y a toda su familia, un cordial y afectuoso saludo. 8